vez más al final de Hábito 21 días de teatro. Antes, esto era lo de ahora. Al igual que ayer nos acompañó el dramaturgo Juan Espósito, en esta jornada nos acompaña la dramaturga Ana Díaz Velasco, mi dramaturga favorita. Y es una mujer muy prolífica y galardonada en el mundillo del teatro, de la que tengo el placer de contar con su amistad, al igual que toda nuestra asociación de teatro. Y entonces se ha prestado a ser la segunda jornada y además es miembro del jurado este año del 27 certamen de teatro Rafael Guerrero, que se va a desvelar el fallo esta tarde en la Peña Flamenca. Pues uno de los jurados ha sido Ana. Para hacer un somero repaso de la trayectoria literaria de Ana, Ana vive y trabaja en Madrid, fue galardonada en 2019 con el Premio Buero Vallejo de Teatro y ha logrado una mención honrosa en el de La Tempestad de Chile. En teatro breve ha ganado el José Moreno Arenas, el Carro de Baco, donde ha sido galardonada en otras 8 o 9 ediciones. 2 veces premiada y representada en nuestro certamen Rafael Guerrero con las obras Así siempre y La hormiga y la cigarra. También ha ganado los certámenes de teatro breve Miguel Hernández y El Trotea. Ha resultado finalista en el Plata, en el certamen Casa de Córdoba en Madrid y en el de la Asociación Palín y el Contest Ciudad de Cornellá. Ha participado en el maratón de monólogos teatrales del Salón del Libro Teatral, de la Asociación de Autores y Autores de Teatro, así como el tercer Festival de Teatro Español de Atenas. En cuanto a la narrativa, porque también escribe narrativa, ha ganado el certamen de relato Gerald Brennan de Laurín el Grande y el Elena Soriano, así como ha resultado finalista del premio Max Aub de la UNED y otras 2 veces el Villa de Mazarrón. Me he dejado algunas cosas, pero bueno, me perdonará. En esta ocasión, pues como he dicho antes, Taetro le ha pedido ser jurado. Ella aceptó junto a Pedro Catalán y Juan David Vargas, que son 2 dramaturgos que también han sido premiados algún año en nuestro certamen Rafael Guerrero. Y bueno, pues esta tarde en la Peña Flamenca, como he dicho, se desvelará el fallo. Bien, Ana, enlazando con el tema de la jornada, que por cierto la jornada no he dicho todavía cómo se titula, el título de esta jornada es La escritura teatral y la conexión entre el autor y el público. Alrededor de esa idea es la entrevista y la intervención de Ana, ¿vale? Lo repito, la escritura teatral, conexión entre el autor y el público. Bueno, dinos, ¿cómo se te ocurrió esto de escribir teatro? Háblanos un poco de tus inicios. Bueno, antes que nada quiero agradecer sobre todo a Trotea, que ya más que son amigos. ¿No se oye? Taetro, no Trotea. Uy, Trotea, perdón, anda que... Eso son la competencia. Perdón. Taetro. Quiero agradecer también a Susana, que siempre está con su apoyo, y que ciudades como vosotros que apuesten por el teatro, pues para los autores, pues es una bendición. Y bueno, dices cómo fueron mis comienzos. Yo desde que era pequeña siempre me ha gustado escribir en general. A mis familiares, en vez de hacerle dibujitos, pues les escribía cuentos y entonces, bueno, pues siempre me ha gustado estar escribiendo. Luego ya, pues, uno se hace mayor, la carrera, el trabajo, y ya lo he cogido con mucha más fuerza hace, pues, cosa de, no sé, ya no sé, porque he perdido la noción, 15, 16 años, ¿así? ¿Ahora? Sí. Y entonces empecé, como ha contado él, un poco más con relato, pero yo me di cuenta que mi lenguaje es el teatro, porque yo siempre, y además viene muy a colación de lo que vamos a hablar hoy, he sido público. Yo he ido muchísimo al teatro desde pequeña,
pequeñita mis padres me han llevado muchísimo al teatro y entonces he visto mucho, mucho, mucho. Y cuando empecé a escribir me di cuenta que mis relatos además eran muy de escenas, no tan reflexivos, no tan de paisajes. Y dije, jo, es que a mí me gusta escribir teatro y ahora escribo algún relato que otro, pero es mi lenguaje y es lo que me gusta. Bueno, en la narrativa, cuento, relato, etcétera, háblanos un poco de tu producción en este campo. ¿Te resulta igual de grato que el teatro? ¿Te cuesta más? ¿Te cuesta menos la narrativa? Pues fíjate, ahora acabo de sacar un libro con unos compañeros con los que empecé en la Escuela de Escritores y volver a relato también ha sido, ostras, que se puede decir lo que está pensando el personaje sin tener que interpelar al público o puede ver algo y entonces pues son otras herramientas, pero reconozco que para mí es mucho más sencillo el teatro. Es más sencillo. Para mí sí, y eso que hay compañeros que me dicen, pero no, es más difícil porque no tienes herramientas. Digo, no, sí tenemos muchísimas herramientas. Es, pues, quererlas utilizar y exprimir. Por cierto, me gustaría preguntarte una cosa. Si el hecho de ser mujer, tú que has ganado tantos certámenes, ¿te ha supuesto alguna desventaja o has notado algún tipo de prejuicio en los certámenes, eventos en los que has participado? ¿O has competido en pie de igualdad? Yo hablo de mi experiencia. Mi experiencia es que siempre ha sido en total igualdad. Yo nunca he visto ni que me hayan dejado de lado por ser mujer, ni que me hayan premiado por ser mujer, que también se escucha a veces esas cosas. Claro, como ahora eres mujer, y eso también duele. No solo en el terreno de escritura, sino también en otros terrenos. Pero bueno, mi caso es que no he sentido discriminación. Tampoco soy muy amiga de certámenes solo para mujeres, solo porque luego ocurre que los hay, ¿eh? Sí, hay sí, certámenes de hecho, solo para mujeres. Imaginaros que pusiéramos certámenes solo para negros o certámenes solo para hombres. Es una pena, también es verdad que lo hacen con buena intención y que la discriminación positiva también a veces tiene que estar. Pero bueno, yo hablo de mi caso, de mi experiencia y yo no he sentido esa discriminación. Bueno, pues era eso la preguntilla solamente. Si tuvieras que citar algún autor que te haya motivado o inspirado, háblanos un poco de los que admiras en este mundo de la escritura teatral. Bueno, yo soy una gran amante de la literatura, la dramaturgia norteamericana, de Arthur Miller, de Tennessee Williams, de Sam Shepard. A mí esa me encanta. O sea, si yo algún día pudiera escribir como ellos y tratar a esos personajes y con esos conflictos que son muy dramáticos, pero te los crees, no es de repente te sacan un hijo muerto, no, o sea, entonces ellos me gustan muchísimo. Y luego, bueno, pues españoles también muchísimos, claro. Ahora de actualidad, pues Mayorga me parece un grande, sí. ¿Y de los clásicos, así del siglo de oro y eso, te gustan? ¿O sí. los clásicos latinos y griegos? No, sí, me gustan muchísimo. De hecho, ahí en Madrid tenemos la suerte de tener el teatro clásico y además ahora también están fomentando mucho a los jóvenes. Hay una compañía en concreto que es la Compañía Joven de Teatro Clásico y si alguna vez tenéis oportunidad de ir o traen algo aquí, por favor, id a verlos porque son unos actores completísimos. Acabo de escribir una obra, me he permitido el atrevimiento de una obra en la que salen nada menos que Lope de Vega, al que admiro, que, vamos, no me sale ahora, su obra es inmensa. Sí. Entonces en mi obra sale Lope y sale Cervantes, nada menos, y mi sueño sería que me lo interpretara la joven compañía. Oh, sí. Claro. Siempre tenemos sueños los que escribimos. Pero bueno, tú... Mira, para sueños fue la primera vez que escribí teatro. Yo decía, ostras, ¿te imaginas que un día
salen tus personajes. Y entonces fue cuando, que lo has mencionado, y además aquí lo conocéis, que estáis hermanados con él, Pepe Moreno, en Albolote. Ajá. Gané ese certamen y el premio es como vosotros que os representan. Entonces yo estaba en el patio de butacas y veía esos personajes que estaban diciendo lo que yo había escrito, lo que yo en mi habitación había escrito, y esa sensación que ahora ya pues uno ya se acostumbra, pero esa primera vez es la cosa más maravillosa. Es muy grato. A ver, te voy a hacer una pregunta un poquillo embarazosa. Como persona amante del teatro, desde la perspectiva de espectadora, ponte en la perspectiva de espectadora. Si tuvieras que elegir, ¿por qué te inclinarías? ¿Una buena obra mal representada o una obra de baja calidad pero bien representada? Clarísimamente una mala obra bien representada, porque aunque hoy hablamos del público y mi relación con el público, tengo que hablar de la relación con los actores, con los directores, y entonces una obra no puede más que mejorar. Bueno, no, también puede, no, tampoco voy a decir, pero Sí. si una obra la coge un buen director y unos buenos actores, la pueden sacar adelante. Y una obra buena, pues si te la cogen malos actores o un mal director, te la pueden destrozar y encima, como espectador, te enfadas. Yo creo que estamos de acuerdo. Tú y yo, no sé el público, pero bueno. Cuando tú escribes teatro, ¿tiendes a pensar en ti, en expresar tu sentimiento, o más bien en el público que va a recibir la representación? Es decir, ¿priorizas tu pensamiento y sentimiento y dices, yo escribo lo que siento y a quien le guste, o priorizas quizá el interés de la audiencia ante la representación escénica? Pues mira, te voy a decir que yo, como os he explicado antes, que escritora siempre he sido espectadora, y yo, mi forma de escribir es darle prioridad absoluta a los personajes que yo quiero escribir, que yo quiero, que salen de mí y que tienen unos conflictos o unas, pero que no tienen nada que ver con mi vida, sino que quiero expresar esos miedos o esas vidas que tienen. Y entonces mi objetivo es que el espectador lo entienda. O sea, no es que el espectador quiera ver a un chico feliz, no, que lo que yo he armado ese personaje, que el espectador lo entienda. Empatizar o no, bueno, que lo entienda, que sepa qué le mueve, que es lo que a mí, cuando salgo de una obra de teatro, de una película, cuando yo entiendo a todos los personajes, por antagónicos que sean, digo, ostras, qué autor, o sea, es maravilloso. Escribes pensando en el público que va a recibir eso. Sí, pero no para contentar al público, sino para expresar mis inquietudes y mi forma de ver el mundo, o no, porque tampoco uno solo mete su forma de ver el mundo, sino muchos puntos de vista y muchas vicisitudes ante las que nos vemos los seres humanos. Muy bien. ¿Y qué diferencia establecerías a la hora de concebir una creación literaria entre una historia narrada en tercera o primera persona, lo que llamamos un relato, o una historia que se cuenta y construye desde unos diálogos de personajes? ¿Qué diferencia ves tú ahí de alma de esas dos formas literarias? Pues cuando empecé yo en la escritura teatral, que yo hice mis cursos como todo el mundo, me acuerdo una cosa que me dijo una profesora, que es que tenemos que tener las circunstancias dadas de lo que llaman los personajes. O sea, tú un personaje, da igual lo que diga en escena, tú tienes que saber cuál es su vida, qué le ha llevado a ese momento que tú estás plasmando en la obra. Entonces tienes que conocer muy bien a los personajes, da igual lo que luego diga. Tú lo sabes y solo con esa sabiduría de tu personaje debes intentar trasladar eso al espectador. Sin embargo, con la narrativa puedes hacer lo que te dé la gana. Uy, me pica la cabeza, me voy a tomar un ibuprofeno y así... Sí, pero también lo tienes que transmitir. No, claro, lo tienes que transmitir, pero si en ese momento le duele la cabeza, pues lo escribes y además es un adicto al ibuprofeno y puedes. Entonces, sí que hay diferencia. Pero con el diálogo claro, es difícil, pero se puede transmitir. Por eso hay gente, yo conozco de las dos facetas, unos que dicen que le cuesta mucho, que lo más difícil es escribir teatro, y otros que es lo más fácil que les resulta, ¿no? Cervantes intentó el teatro y el pobre hombre, pero en fin, escribió algo de teatro,
pero desde luego no le salía como la narrativa. Y Hombre, a Lope de tenía, Vega, al contrario. Encima eran coetáneos y tenía ahí a... Claro. ¿Te gusta leer teatro como simple lectura? Claro. me gusta leerlo, también para aprender, por supuesto, porque sin leerlo no se puede aprender. Y luego hay cosas que vosotros, el público, no veis, pero son las acotaciones, cómo tú, desde tu humilde labor de escritura, le dices al director o a los actores que podría ser, que luego ellos son libres de hacer lo que les parezca, a la mierda a los autores, como dicen por aquí. Pero entonces también puedes aprender, o sea, los autores, cada uno acota de una manera y está muy bien leer el teatro, pero el teatro está para representarse. Y se debe escribir, hay que escribirlo, pero el teatro lo escribimos para que se represente. Y os invito a que leáis teatro, pero también, como dijo ayer Gary, a consumirlo y a ir a verlo Claro. y para eso escribimos los autores. A mí particularmente me resulta incluso más grato que leer una novela. Yo teatro he leído bastante, quizá más que novelas, y me resulta muy grato leerlo como narrativa, vamos, desde el punto de vista de unos personajes. ¿Te gusta crear personajes nuevos o especiales? Siempre, siempre, porque además se lo decía a La hormiga y la cigarra, que son ya mis hijas, mis personajes son mis hijos y quiero tener hijos diferentes, nuevos, y entonces ponerte retos de escribir cosas diferentes que además no tengan nada que ver contigo, que me apasiona. Me apasiona escribir cosas nuevas. Me aburro de lo... Y luego veo que igual se escribe demasiado sobre ciertos temas que a mí me aburren, y como no me gusta leerlos o verlos como espectadora, pues tampoco quiero escribir sobre ellos. ¿Y cómo dirías que se sienten y discurren mejor esos personajes que creas? Los que creas tú concretamente. ¿En una obra narrativa o en una obra dramática? En una obra dramática. Porque mejor. la obra dramática, ellos están ahí y hacen lo que quieren. Yo lo digo pues de esta manera, ¿no? Que muchas veces cuando tengo una idea, que yo los pongo en el escenario y empiezan ellos a hablar entre ellos, a interpelarse, y mucho más, están mucho más sueltos en una obra, en un relato o en una novela, pues van por donde van, y sin embargo en el teatro, y luego la aportación de los actores, que siempre pueden aportar cosas nuevas. Claro. Los actores crean muchas veces el personaje. Los y las. Y les. @ Y a la hora de escribir teatro, ¿te sueles inclinar más por la comedia o la tragedia y el drama? Pues mira que ellos creerían que por la comedia, pero fue la primera comedia que escribí, La hormiga y la cigarra, porque no me cuesta. ¿Por qué? Porque es muy difícil. No me cuesta porque... No, es que es muy difícil escribir comedia buena. Comedia que tenga crítica, comedia que diga algo, no solo... Y perdonadme, culo, caca, pedo, pis, que eso hace mucha gracia, no. Escribir comedia que te conmueva, me cuesta mucho yo como espectadora, me cuesta mucho ver comedias que me diviertan de verdad, y me cuesta mucho escribirla. Entonces me inclino por tragedias. Más por el drama y la tragedia. Dramas. O vidas de personas normales. No. Eso es propio de una persona apasionada. Gracias. Bueno, Mareas Muertas. Premio Buero Vallejo 2019. Proyecto de teatro, que por circunstancias varias hemos tenido que dejar en espera. La pregunta ¿es el más importante premio que has obtenido hasta ahora? Háblanos un poco de esta obra. Tema, personajes, inspiración. Sí, desde luego, porque todos los premios que él ha dicho son todos premios de teatro mínimo, de teatro breve, pero es el único que he ganado de teatro grande, y es un premio honor. Importante de España. Y entonces Mareas Muertas transcurre en un pueblo pescador, puede ser cualquiera, pero es verdad que tiene un aire, porque hay un personaje que se llama Meiga,
podría tener un aire a Galicia. Entonces yo lo llamaba tragedia gallega en vez de tragedia griega, para que os imaginéis. Está muy inspirado en Hamlet, o sea, que la veréis. Espero aquí, diréis, pero si es Hamlet, sí, no lo he plagiado, lo he hecho aposta. Y entonces me surgió porque, por circunstancias, el personaje de un hijo que se debe a un padre que no ha conocido, que no le ha criado, que no le ha educado, pues siempre me ha atraído mucho el hijo ese que no tuvo esa figura, pero que sin embargo, ¿por qué? Por la sangre, ¿por qué se debe a ese? Ya sean, pues estás adoptado, te han abandonado, o se ha muerto, como es el caso, y luego la figura de quien al final te educa, te cría y te quiere, pero bueno, con eso no. Entonces he armado unos personajes no tan buenos o tan malos para que el espectador pues también se vaya posicionando. ¿Te sorprendió haber recibido el premio o lo esperabas? Bueno, sí, os tengo que contar que me llamó la concejala de Cultura de Guadalajara, que estaba yo en mi triste mundo gris de oficina, y de repente cogí el teléfono y dije, joder, o un taco, que yo no suelo decir tacos, y me dijo la concejala, cuidado que estás con el altavoz, porque debía estar todo el jurado, pero de la impresión que me dio decir, has ganado el premio, dije. Y unos compañeros de la oficina que estaban por ahí me dijeron, ¿qué te han dicho? ¿Que te estás embarazada? ¿Que te ha llamado el médico? Digo, no, me han dicho que ganaste premio. O sea que sí, fue mucha ilusión. Bueno, pues, a ver, aparte de lo obvio, esto es otra pregunta, la duración del evento en sí, a la hora de crear situaciones, ¿qué disposición mental estableces cuando encaras la factura de una obra dramática larga y el formato de teatro breve? ¿Te cambias de chip? Absolutamente. En teatro breve tiene que ser pim, pam, pum, porque además lo que ya hemos hablado aquí muchas veces o he oído en muchas charlas es, porque sea teatro breve no es una escena, no. Tiene que haber un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y entonces tiene que ir pim, pam, pum. Tú no puedes contarles la vida y milagros de los personajes. Entonces, absolutamente. Y con la obra larga, oye, te da para muchas escenas, para ir contando cosas de los personajes y muchas escenas que no solo temporales, también de espacios y de escenarios. Entonces, totalmente. También es verdad que a veces he empezado a escribir una obra corta y te ha salido una larga. Y digo, no puedo, esta no la puedo dejar aquí, es una pena. Y entonces me he ido a formato largo. Bueno, pues por último te voy a hacer una pregunta que puede ir dirigida a todos. ¿Cómo crees que va a afectar la inteligencia artificial a la creación literaria? Los que nos gusta y os gusta escribir, ¿vamos a tener que competir con ella? Sí. Me da muchísima pena, me horroriza porque entonces solo van a haber obras todas iguales, pero sin alma. Sin alma, eso es, porque la inteligencia nuestra es el alma y la artificial, por más que coja datos, y me horroriza. Y la primera vez que vi en un concurso que tenías que hacer una declaración jurado de que no la habías usado, decía, pero ¿a qué autor ya lo ponen cada vez más. Se le va a ocurrir esto? Y entonces me da mucho miedo como autora y como espectadora. Pero ya no solo en escritura, en los anuncios, en todo. Ya vemos todo lo mismo, son las mismas imágenes, los mismos mensajes, las mismas bellezas. Sí. Y sí, creo que va a venir y nos va a hacer daño. ¿Y tú sabrías identificar ahora si algo está escrito en inteligencia artificial o no? Yo creo que sí. Creo que sí. Sin duda, ¿no? Creo que, sin embargo, es buena herramienta, pero herramienta para ti, si quieres. Pues la obra esta que os estoy contando de Lope y de Cervantes, pues se retrotrae a unos carnavales que se hicieron en el Casón del Buen Retiro, y entonces la inteligencia me ha ayudado a ver mogollón de archivos en los que se habla y tal, como herramienta estupendo, pero no como autor, ni muchísimo menos. Y yo creo que sí, que lo vamos a poder distinguir. En el jurado, cuando seamos jurado, habrá que tener cuidado. Bueno, pues ahora, como colofón del acto,
Y os quiero decir que después de este acto, para quien se quiera apuntar, que espero que sea mucha gente y más gente que se una de la calle, va a haber pues una guía turística por Chiclana, cuyo guía es un personaje pintoresco, que no dejará a nadie indiferente. Así que sigamos a un señor que está sentado por allí atrás, cuando nos llame, y vamos a hacer ese recorrido turístico por Chiclana. Pero antes vamos a terminar con la lectura dramatizada de una obra de Ana Díaz Velasco que se llama Checkpoint, escrita para formato de lectura dramatizada y que ya fue leída en Madrid en la Sala Valle Inclán, ¿no? Pues ahora dos de nuestros lectores de cámara, Jesús y también Jesús, los dos Jesuses, Jesucristo mío, pues que estamos en Semana Santa, van a hacer esa lectura cara al público y vamos a ver qué tal nos sale el archivo. Que es al final. Ajá. Creía que era al principio. Bueno, el sonido era al final. Hola, hola, Mira a ver si va ese. ¿va bien? ¿Se oye? Si no está enchufado es difícil. Pero bueno. Ahora sí, ¿no? Y a mí también, ¿verdad? Así. Bueno. Cabo, 17 años, con fusil. No aparenta más de 18. Señor, 70 años, con un cartón de leche. Documentación, señor. ¿Documentación? Venga ya, chaval. ¿Por qué vas así disfrazado? Es un uniforme. Claro. ¿No crees que eres ya mayorcito para esas bromas? No es ninguna broma. Documentación. Salvoconducto. ¿Cuántos años tienes? 18. Recién cumplidos. Pues eso, un hombre hecho y derecho como para andar disfrazado de soldado. Cabo. Señor, o me entrega la documentación o tendré que retenerlo. ¿Y me dirás que eso que parece un fusil es de verdad y que está cargado? No se acerque más. Ahora que me fijo, ¿tú no eres el nieto de Eladio? Lo que has crecido. Aunque sigues teniendo la misma cara de bonazo que como tu abuelo. ¿Qué tal está? Murió hace 2 años. No me lo puedo creer. 2 años. Yo hace más de 3 años que me mudé al otro lado. El otro lado es aquí, al lado. Es verdad, y aún así no me había enterado. No hay nada como no querer saber. Yo apreciaba mucho a tu abuelo. Cuánto lo siento. ¿Cómo fue? Siempre tuvo una salud de hierro. Las cosas que cambian así de la noche a la mañana. Exacto. Y un día te levantas y... El otro lado se vuelve aquí, al lado. Documentación. Mira, chaval, me estoy hartando de este jueguecito. Solo cumplo órdenes, señor. ¿Qué orden y ni coche cuarto? Aparta esa dichosa valle y déjame pasar. Cuando me entregue el pasaporte.
Como comprenderás, no lo he cogido para bajar a comprar un cartón de leche. Para bajar a por un cartón a este lado. Según está el panorama, hay que mirar hasta el último céntimo. Y la leche aquí es mucho más barata. ¿Porque se mudó? A todo el mundo le gusta prosperar. Simplemente cruzando una glorieta y todo se vuelve más noble, más elevado. La leche más cara y la gente más pija. Sin faltar. ¿Y el arraigo? ¿La patria? Documentación, Que no la llevo encima. lo cual le convierte en un apátrida. Así que todos esos rumores... No hay nada como no querer saber. Tu abuelo te traía a menudo a nuestras timbas de ajedrez. Te encantaba Kasparov, ese gran estratega, decías. Y en poco tiempo nos empezaste a ganar la partida a los dos, siempre fiando tus jugadas al peón. Pero nosotros, de la vieja escuela, confiábamos más en el caballo, en un alfil, Piezas menores, o una dama en una torre. mal denominadas piezas mayores. Mayores. Ya lo éramos entonces. Imagínate ahora. Tengo 70 años, hijo. Los mismos que tendría tu abuelo. Déjame pasar, te lo ruego. Es absurdo. Este lado es exactamente igual que ese otro. Ni es de unos, ni aquello es de otros. Se trata de una glorieta. Antes ni siquiera existía. Más allá solamente había campo, zarzas, ortigas, piedras. Y de chavales cazábamos lagartijas, a veces incluso algún ratón. Pero aquel campo, que era de todos, de repente, por arte de magia, pasó a ser de unos pocos. Y se urbanizó, se edificó, se construyó la glorieta, y aquellos pocos se hicieron cada vez más ricos, olvidándose de los que vivíais aquí desde siempre. Y llegaron otros ricos, de otros lugares, que no se dignaban a cruzar la glorieta. Y en aquella época, tampoco vosotros la cruzabais. ¿Para qué? No os podíais permitir sus restaurantes, sus boutiques, sus espectáculos. Aquello ocurrió hace mucho tiempo. ¿Qué demonios sabrás tú? Pero os daba igual. En este lado erais felices, en vuestras tabernas, vuestros colmados, en el cine de barrio. Sí, es verdad. Entonces, ¿por qué se mudó después de tanto tiempo? Ya te lo he dicho, a todos nos gusta prosperar. Prosperidad, sinónimo de capitalismo. Y luego dicen los curas que todos somos iguales. ¡Ja! Siempre habrá diferencias entre un rey y un peón, pero nunca subestime el gran poder táctico del peón. ¡Qué barbaridad! El comunismo reducido a un tablero de ajedrez. Hagamos una cosa, hijo. Apartas la valla, voy a casa, cojo la documentación y volvemos a empezar. Te entrego los papeles, los sellas, me los devuelves y fin de la historia. No, Maldita sea, los dos sabemos que estás aquí por obligación, que te han reclutado como la inmensa mayoría y que tienes la mala pata de haber cumplido los 18. me alisté voluntario el mismo día que los cumplí, ¿Será posible? ¿Por qué? porque creo firmemente en la lucha de clases, en la justicia, en la patria. Solo es una glorieta. Está bien. ¿Qué quieres? ¿Dinero de la clase noble para la clase obrera? Ahora solo llevo encima el cartón de leche. Pero si me dejas pasar, cojo la chequera y vuelvo, te lo juro. Vuelvo y te entrego un cheque en blanco. Mi capital no es mucho. Vivir al otro lado no te enriquece, por más que tú te lo creas. Pero podemos llegar a un acuerdo. Déjame pasar, te lo ruego. Yo solo venía aquí a por un cartón de leche. No quiero dinero, no quiero tratos, solamente su documentación, algún salvoconducto. Cumplo con mi deber patriota. Las órdenes son claras. Sin papeles,
No se avanzan, aunque se trate del mismísimo rey. Vamos, chaval. Al otro lado está la estación del metro. Allí nos podremos resguardar. No estoy autorizado a abandonar mi puesto. Tu vida no vale una maldita orden. Pase, corra hasta el metro. No puedo cruzar, señor, es territorio enemigo. ¿Y tú qué, hijo? La estación está al otro lado, pase. Al otro lado hay 32 casillas blancas y 32 casillas negras. Exactamente igual que en este lado. Avance, avance usted, dése prisa. Venga, hijo, que esta es la partida de tu vida. No olvides el gran poder táctico del peón. Bueno, pues muy bien esa partida de ajedrez. Muchas de la gracias, vida. está fenomenal. Bueno, pues si alguien tiene alguna preguntita o algo para nuestra dramaturga favorita, que lo diga, sin miedo, responde a todos. No hay preguntas improcedentes, sino respuestas inadecuadas. O sea que podéis preguntar. A ver, pásale el micrófono a Aurori. Ana, ¿qué proyectos tienes? ¿En qué estás metida en este momento? Como ya os he adelantado, bueno, está acabada la obra se llama, venga, os lo cuento ya, se llama El apagón, que todo el mundo pensará que tiene que ver con el famoso apagón, pero en realidad eso es la obra que os he dicho que están por ahí Cervantes y Lope. Y esa está ya acabada y nada, me gustaría ver si se puede mover y es muy difícil, es muy difícil. Y luego estoy con una cortita entre manos que es la relación de una vez más, de un hijo con su padre, un padre que no le ha sabido cuidar, que le ha cuidado, le ha dado dinero, le ha alimentado, pero no le ha sabido cuidar esa parte más emocional. Y entonces el hijo se debate siempre con no parecerse a él. Y entonces los he puesto, porque esta es de corto, lo que os contaba, tiene que ser pim pam pum. Y entonces pues en un escenario que no se sabe dónde está, porque está en una oscuridad, y entonces juego un poco con el misterio de dónde estará este hombre que está interpelando al padre. El padre de vez en cuando habla, entonces no sabemos qué es, un fantasma, una voz, su imaginación. Y también aparece un hijo, que es un poco la redención del protagonista de, bueno, mi padre igual no me ha sabido a mí dar ese cariño, espero, mi objetivo es yo sí habérselo dado al hijo. Y eso es, una vez más, padre e hijo. Entonces igual sí que escribo sobre cosas. Muchas gracias por tu presencia y por tu Gracias a vosotros. charla, que aprendemos todo. ¿Se te revelan mucho los personajes? Sí. Se me han muerto incluso. Me acuerdo de la primera obra larga que escribí, que era un poco distópica, de unos que encerraba porque venía una sociedad que les hacía ser todos iguales, y había una chica árabe que venía de la primavera árabe, que qué lástima en lo que ha quedado. Y estaba allí encerrada y de repente yo no quería que se muriera y la pobre se murió. Y sí, se me revelan muchísimo. Yo soy escritora, que siempre os decimos, de brújula, de tal. Yo soy de apuntarme todo y de empezar con una idea muy clara, pero se me van y dejo que se vayan. Eso es muy bueno también. Dime. Espera, coge el micro. ¿Cuáles son los temas que te interesan y cómo es el proceso creativo que sueles utilizar? Vale, pues mira, precisamente voy a dar una charla a unos chavales, porque también he escrito algo de teatro joven y voy a ir a un instituto dentro de unos días, y pensaba un poco qué contarles, y entonces esa historia que os voy a contar es un poco fruto de lo que me ocurre. Yo siempre voy con la libreta apuntando ideas, o mis amigos me dan ideas y yo apunto. Luego ya se verá si salen o no.
Entonces, bueno, tenemos una casa en Benidorm y por circunstancias teníamos que pasar mucho por la carretera de Benidorm a Altea, Altea a Benidorm, mucho. Y hay un hotel en esa carretera que no es muy turístico, ni de playa, ni nada, porque no está en primera línea. Y pasábamos y veíamos a muchos chicos negros y muchos furgonetas de la Cruz Roja. Y casualmente se llama el Hotel Europa, ese hotel. Y entonces empecé a investigar y son de los menas que han venido y que han repartido. Entonces a los que les tocó en Alicante los metieron en aquel hotel. Entonces dije, yo tengo que escribir sobre esto, es algo que me preocupa y qué mejor manera de pues con oye, he venido a Europa y acabo en un hotel. Entonces, bueno, me preguntas pues temas grandes o temas pequeños, pero siempre desde el punto de vista del personaje. O sea, la inmigración, por más que yo escriba, no se va a solucionar, es un tema global, pero yo lo enfoco en ese chico que está aquí y en dos de la Cruz Roja, que uno representa el arte y otro representa la ciencia, porque también eso es algo porque yo he estudiado una carrera técnica, entonces es algo que también siempre la ciencia, las letras. Y entonces, ¿cómo ayudar a ese personaje? Y es la inmigración, pero es ese personaje. Entonces yo escribo de temas que me interesan, pero muy traídos a la tierra. Y lo que te digo, voy apuntando y si surge, pues lo saco de la libreta. ¿Alguien más? Anímense. Yo preguntarte simplemente una pregunta sencilla. ¿Todas tus obras están publicadas por el acceso que podamos tener a ellas? Tengo una página web que es tan fácil como anadiazvelasco.net y ahí lo que tengo son lecturas dramatizadas que me han hecho sobre todo en el Salón del Libro Teatral. Tengo también a La hormiga de la cigarra, tengo Así siempre. Las tengo más que escritas, tengo lo que se me ha representado. Porque luego tengo muchas obritas que voy moviendo en concursos y tal, y entonces no las puedo publicar. Y luego tengo, claro, Mareas Muertas, que tengo el libro, pero no la tengo colgada en internet. Y esa además tenéis que venir a verla, aquí o en el Moderno si pudiera ser. Estamos en ello. Nada. Ana, buenos días. Y gracias por estar aquí otra vez en Chiclana, que es tu casa. Tengo una pregunta y también una reflexión, porque digo primero el tema de la reflexión. Antes Antonio te ha preguntado por el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que es una pregunta que en el tema de las artes y de la cultura se la hace, o nos la hacemos todos, ¿no? Yo creo que también como herramienta, como tú dices, como herramienta puede ser una herramienta muy útil para ayudar a, bueno, pues, a construir cierto edificio en tu trabajo o en tu ocupación, etcétera. Pero como herramienta creativa indudablemente puede opacar, ¿no?, a lo que es el genio humano. Pero sin embargo yo tengo la reflexión de que la inteligencia artificial se basa en todos los conocimientos que el ser humano ha ido acumulando a lo largo. Es como una gran biblioteca de Alejandría y que, bueno, se basa en unos algoritmos para crear un nuevo producto. Entonces mi reflexión es que esa inteligencia artificial, si la inteligencia del ser humano, sin el ingenio del ser humano, no sería inteligencia, sería solamente artificial, ya que somos nosotros los que hemos creado ese. Eso es simplemente como reflexión, no sé si quieres tú. Sí, no, que el otro día hablando con una compañera dramaturga me puso los pelos de punta porque me decía, no, yo hace mucho que no me presento a concursos porque pienso que ahora, cuando sobre todo nosotros hemos sido jurado de teatro corto, pero cuando eres jurado, que yo nunca he sido, de teatro largo, me imagino que leerte, pues 30 obras largas es difícil. Y me decía mi amiga, jolín, es que ahora veo que el jurado va a meter la obra en el copilot o en la herramienta de turno y entonces para que le haga un resumen y vea si le gusta. Y digo, horror, claro. Y yo poniéndome en el lado del jurado digo, qué horror, porque es algo que yo jamás se me ocurriría. Y me asustó mucho eso. Pero es verdad que para que nos guste o no, esa herramienta coja lo que hemos escrito los demás, hemos mandado un concurso, lo hemos tenido que escribir. Y entonces, bueno, sí, da miedo. Pero es verdad que tiene que ver alguien que lo haya escrito previamente, por supuesto. Claro. Y la pregunta es, bueno, tú tienes ya una
importante carrera como escritora de textos teatrales, como dramaturga. Y bueno, y también tu relación con Chiclana ya es larga, porque nos visitaste por primera vez hace ya bastante tiempo con Así Siempre. Si tú, por ejemplo, y yéndonos, por ejemplo, a Así Siempre, cogieras esa obra, la leyeras ahora, ¿tú le cambiarías algo o ya es una cosa que tú dices, esto ya está así, ya no se va a cambiar? Seguro. Puntos, comas, bueno, es horrible. Yo hasta que acabo una obra soy muy petarda y entonces a veces cosas publicadas que prefiero no leérmelas porque digo, hubiera cambiado esto o lo otro. Sí, seguro que hubiera cambiado. Intento acabar cuando creo que ya está, pero de hecho no cuando ya las dejo no suelo volver a ellas. Y luego me encanta cuando pues me habéis representado no leer la obra antes. Por ejemplo, la de Checkpoint, que sabía que me la ibais a leer, no he querido leerla para que me vuelva a sorprender la puesta en escena. Gracias. Bueno, pues si no hay nada más, agradeceros a todos la asistencia. Os he estado mirando y he visto que escuchabais con muchísima atención. Entonces, recordaros que ahora la fiesta continúa. Y yo doy fe que es muy bueno, porque estuve en otra y me reí muchísimo. Entonces Comedia no hay de la nada buena. como estirar las piernas en una visita turística a esta ciudad de Chiclana, donde nos van a contar un personaje que no es chiclanero, porque el personaje no es chiclanero, procede de un lugar muy lejano, pero en fin, va a resultar muy ameno. Y sobre todo esta tarde, a la Peña Flamenca, por favor, a las 8 de la tarde en la Peña Flamenca, donde se entregará la insignia del taetrero, se representarán un par de obritas y también se dará el fallo del 27 certamen Rafael Guerrero. Además, allí en la Peña Flamenca se pueden tomar montaditos, cervecitas, cosas, tiene bar. Es un sitio muy completo. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Se levanta la sesión.